Profe, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted desee ver ese video. Espero que esté bien. Este video es para la sustentación del examen final de la materia de mecanismos. Mi nombre es Juan Camilo Aguirre, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y este video es para la materia de mecanismos, la cual la da usted el profesor Jonathan Graciano. Este video entonces es la sustentación y tal cual dice en la rúbrica, la primera parte se tiene que hacer una presentación personal en la cual tengo que mostrar mi cara frente al video y pues eso es lo que primeramente estoy haciendo. A partir de ese momento entonces voy a proceder a explicar los mecanismos, pero entonces como ya no es necesaria mantener la cámara mía encendida durante el resto del video, pues por conveniencia la voy a eliminar y voy a seguir con el proceso de explicación tal cual común y corriente. Entonces en este momento voy a hacer la eliminación de la captura de video de la pantalla. Listo, perfecto, claro que sí. Entonces, estamos en la sustentación de mecanismos. Tengo aquí el mecanismo en el que he trabajado y la rúbrica. La rúbrica dice entonces que en la primera parte solo se tiene que tener una entrada de movimiento. Primeramente, profesor, le pido disculpas porque el scroll del mouse se me dañó y bueno, eso me ha dificultado un poquito todo porque no puedo ni aumentar ni reducir ni con solo apretar el scroll y girar, pues no me permite hacer la rotación de la pieza. Entonces en este caso va a ser un poquito más tedioso porque tengo que rotarlo así, de esta manera. Y fuera de eso, a la hora de aumentar el zoom, lo tengo que hacer así. Entonces, la primero, se debe tener una sola entrada de movimiento según dice la parte de la rúbrica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que son los cuerpos rígidos de nuestro mecanismo, de la mano, son, lo he determinado por colores, ¿cierto? Ay, qué pena con usted y le pido disculpas por el computador. Como usted sabe, la situación mía es un poquito más compleja porque pues tal cual le había dicho yo, el computador mío es bastante viejo, prácticamente que solo el lunes o martes vine a tener acceso al software porque después de tener literalmente como 20 videos de instalaciones por fin me dio y pues ahí en compañía de un compañero de otro curso que pues me ayudó a sacar adelante este parcial, pues lo pudimos realizar. Entonces, he determinado los cuerpos rígidos, aquí están en los enlaces. Los cuerpos rígidos sería cada uno de los tres articulaciones de la mano, ¿cierto? Pues de los de cada uno de los dedos, esos serían los cuerpos rígidos y también incluyendo pues como tal la palma de la mano, ¿cierto? Adicional a eso, he colocado, perdón, como cuerpo rígido también lo que serían los pines, que son los pasadores que van de lado al lado de la pieza. Estos pasadores, esos pincitos, también los he determinado como cuerpos rígidos. Adicional a eso, pues estos serían... Ah, bueno, ahí está la señalización de los pines. Y serían pues como tal la presentación de los cuerpos rígidos de esos. Tengamos en cuenta que por conveniencia tomé este primer pin de acá, es que espero yo lo doy zoom. Este primer pin de acá lo he tomado como la entrada de movimiento. Entonces, tal cual se dice en el enunciado, pues se tiene que tener una entrada de movimiento y pues ese es la primera entrada de movimiento que yo tomé. Posterior a eso, las juntas, he colocado las juntas aquí. Yo cierro esta parte de acá, la parte de los enlaces. Sigue la parte de las juntas. Las juntas son juntas de revolución y fueron sobre directamente los pines para facilitar pues como tal el movimiento. Y en este caso ahí estaría señalizando, por ejemplo, esta junta de acá es esta de acá que se está iluminando acá. Ahora, bueno, he hecho toda esta parte de las juntas. Cada dedo tenía tres juntas y cada junta era una junta de revolución. Entonces es un poquito tedioso porque realmente son muchos componentes de la mano. Adicional a eso, las juntas tienen un movimiento armónico porque pues lo ideal es que
tanto como se cierre la mano, se vaya abriendo. Entonces es como la idea de cerrar y abrir, y por eso tiene directamente un movimiento armónico. Listo. Esa parte digamos que ya quedó lista, ¿cierto? Ya quedó la explicación. Posterior a eso siguen los acopladores. Usted dentro de la rúbrica nos colocó esto aquí, dos acopladores diferentes, cable, piñón, cremallera, sin fin corona, entre otros. Entonces en este caso, lo primero que hice fue coger tres acoples de engranajes, que cuáles son, hombre, pues muy sencillo la verdad. Teniendo en cuenta que esta es la entrada de movimiento, lo que hice fue tirar tres acoples de engranajes a cada uno de los pines correspondientes en el mismo sector de la mano. Es decir, de este de acá lo tiré acá, de este de acá lo tiré acá, a este pasador de acá pues al pin, y este de acá lo tiré acá. Por eso es que se ven como tantas líneas de movimiento. Y adicional a eso, utilizamos también pines de dos juntas, para que la entrada de movimiento, pase a esta y a esta, este pase a esta y a esta, y así sucesivamente con cada uno de los dedos. Le daré entonces la parte de... Empezaré con la... Déjame, yo lo roto un poquito. Eso aquí es un poquito complicado porque el scroll se me dañó. Listo. Ahora le haré animación. Le daré ciclo infinito y vamos a darle el play. Y ahí está el movimiento. ¡Ay! El movimiento del cierre de la mano. No terminamos. Estoy haciendo tareas, pa. Ahí está el movimiento del cierre de las manos y la apertura, porque lo colocamos en un ciclo infinito, y pues como le dije, él llega y cierra y vuelve y abre por el mismo movimiento armónico. Entonces digamos que de alguna forma ahí ya quedó lista la parte de la mano. La mano yo creería que fue una de las más complicadas, porque pues tiene muchos componentes y tiene muchos, pues muchos, sí, digamos muchas partes para poder hacer el movimiento bien. Espera, yo voy a reviso. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Bueno, sigue la parte de las plumillas. Ya no me voy a detener tanto en la parte de los enlaces. Tenemos pues como tal los cuerpos rígidos ya declarados. Hay algunos que son los cuerpos fijos, las juntas fijas, perdón, para que pues no se caigan en el espacio cuando se hace la simulación. Adicional a eso, pues entonces coloqué, perdón, las juntas de revolución en los pasadores, en esos punticos, para que gire. Y la junta fija va acá en la parte de las plumillas, que siguen entonces los movimientos de esos balancines, ¿cierto? Entonces, adicional a eso, aquí están las juntas de revolución, las juntas fijas. Y entramos a la parte de los marcadores, que sería entonces 1. El sensor 1 va acá, en este punto exactamente, en la unión entre el balancín y la plumilla, y el otro va justo acá en el soporte de la plumilla. Estamos hablando del sensor A y el sensor B. Teniendo en cuenta estos sensores, pues ya hacemos la medición como tal de las velocidades, ¿cierto? Está la velocidad alfa B, la velocidad de B vista desde A y la velocidad angular de B. Para el análisis de la animación hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta animación, como se mueve muy rápido, lo que se hace es aumentarle los pasos para que se vea pues de una manera más visible el movimiento de estos. Tengamos en cuenta también, profe, que eso es un mecanismo que usted nos explicó, que era de 4 barras. Entonces yo lo tomé teniendo en cuenta de que este componente de acá, pero yo lo doy zoom, este de acá era este junto con este eran la biela. Perdón, era la manivela. La manivela, está la biela, y este y este los balancines. Este y este están unidos, digamos que a la misma línea de acción.
al igual que este y este, porque cuando se haga el movimiento entre estos dos componentes aquí, giren de manera igual. Entonces, es decir, por eso se colocaron juntas fijas en estos sitios. Vamos entonces a hacer la animación. Bueno, ahí sí le pido disculpas pues por el... y dame un segundito por favor, que es que faltaba la parte de medir, espérenme. Se colocó. Estaba un poquito enredado en la parte de la medición porque necesitaba generar una medición y estaba midiendo tanto este componente en comparación con este. Pero digamos que como esta primera parte acá va sobre la misma línea de acción, si yo coloco una medición de este componente y de esta punta de acá, pues realmente van a seguir la misma línea de acción y ahí lo que sería el ángulo, pues a mí prácticamente siempre me va a dar cero. Entonces, por conveniencia, lo que hice fue tomar esta junta de acá, este componente de acá, y compararle el ángulo con este de acá, para que ahí sí me arroje pues el ángulo bien. Le doy en medir, ahí ya me apareció, y ahora sí, listo. Ahí tenemos pues como tal la amplitud. Lo colocamos en ciclo infinito para que siempre se pues, continúe de esa manera el movimiento, y creería yo pues que esa parte ya estaría como lista. ¿Qué más? Bueno, déjeme, yo sigo con la parte del mecanismo integrado. Ese mecanismo también está un poquito complejo porque aquí en la parte del Sifin Corona pues había como que camellarle muchas cosas y habían unos componentes que no estaban como muy fácil en la primera vista, entonces uno tenía como que empezar a borrarlos y cosas así. Pero bueno, entonces tenemos la parte de las juntas fijas para que no se vayan al espacio en la parte de la simulación, y pues digamos que son cosas que no interfieren en el movimiento del mecanismo, porque pues digamos que ese soporte de ese cuerpo ahí, pues eso no va a afectar prácticamente nada. Esta parte metálica acá no va a afectar en nada, y estas bases de los piñones que hay acá pues tampoco van a afectar en mucho el movimiento. Entonces ahí tenemos declarados los cuerpos rígidos. Luego siguen las juntas. Listo. Las juntas. Que esas juntas, déjenmelo. Un segundo. Listo. Ahí tenemos la parte del sinfín corona, que la corona viene siendo esta parte amarilla y el sinfín viene siendo esta parte naranjada. Tenemos pues la junta deslizante, que vendría siendo esta parte de las moradas, y pues como usted había dicho que la parte de, digamos, a ver, es que no sé cómo mencionarlo, que la entrada del movimiento sea directamente el sinfín. Entonces pues eso se hizo, ¿cierto? Como le comentaba, pues el sinfín es la entrada del movimiento del mecanismo, y adicional a eso dame un segundito, que es que por acá está no recuerdo bien dónde la tengo. Tenemos entonces los acopladores. Pero me queda la duda, no recuerdo bien dónde fue que lo encontraba. No, aquí no es. Creo que es acá. Qué pena con usted, profesor. Sino que pues tampoco es que sea el super experto. En 3 días tuve que meterle durísimo a este software, entonces digamos que todavía no soy la persona más experimental en el manejo del mismo. No voy a comparar con los compañeros que ya llevan un mes y tanto,
trabajando con el software. Digo que literalmente me tuve que estar 3 días completos con un compañero para poder sacarlo. Y pues a eso hay que sumarle el procesamiento del computador. Dios mío. Ok, aquí está. Estamos en la junta del CIFIN. Y aquí en el accionador tenemos la velocidad de 74 rayanes por segundo. Mi número de carnet es 171363374. Y por eso se le colocó la velocidad de 74 rayanes por segundo. Se le dará a la animación. A esta no le daré retardo. Y ahí está. Ahí está la animación. Este convierte un movimiento circular puro en un movimiento traslacional, o no sé si lo confundo, total que lo convierte en un movimiento solamente lineal, va hacia adelante y hacia atrás, y este es rotacional puro. Cuando este gira, impulsa esta cremallera, llamémosle, y eso hace que cada uno de estos piñones pues también gire, y asimismo le haga girar la estructura que hay debajo, porque este es un cuerpo que está fijo al movimiento de este. Entonces la idea es que se muevan en la misma dirección y a la misma velocidad. Ay, ay, ay. Uy, no sé qué dice ahí. Uy, ¿qué dice ahí? Bueno, total. En este caso, pues ahí tenemos entonces lo que sería la sustentación de este mecanismo, y de este mecanismo. Tenemos que todos tres están funcionando de manera correcta. Nuevamente el accionamiento de la mano. Es que le di cerrar. Ahí está el movimiento. Tratamos de hacerlo lo más humano posible, o sea, que el cierre como tal fuera realmente lo más parecido posible a una mano real. Ahí está. Este sí le doy el retardo, y si no le doy el retardo pues se vería así. Es un movimiento muy rápido, inclusive más rápido que el movimiento de un carro. Y tendríamos esto, que no sé por qué se quedó así, a ver, no sé. No sé qué le habré movido. Bueno, igual, ahí está el funcionamiento. Ahí, bueno, ahí de todas maneras se ve más claro que la entrada del movimiento, tal cual como se había dicho, es el CIFIN. Aquí está. Este gira así, este hace que este CIFIN haga girar a la corona de esta forma, transmite el movimiento por medio de este cuerpo verde y ya directamente entra a la parte de la cremallera, bueno, se transporta por ese medio como tal el movimiento. Ajusto la pantalla y ahí están moviéndose cada uno de los piñones y cada uno de los cuerpos. Listo, profe. Mi nombre es Juan Camilo Aguirre, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del ITM. Esa es la sustentación del trabajo final de la materia de mecanismos para el profesor Jonathan Graciano. Hasta luego.